Estamos nuevamente con ustedes, buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes en un nuevo programa de La Voz de los Invisibles y le voy a dar la palabra, le voy a ceder la palabra a Delma para que presente a nuestra invitada, que es muy amiga tuya, y entonces te cedo el honor. Buenas noches a todos. Hoy tengo el gusto de presentar a una persona que hace mucho viene trabajando por la concientización del concepto de persona con discapacidad. Ella es directora, Beatriz Pellichari, le decimos Bea, una gran amiga, directora de la UCINA, que es una asociación civil cuyo objetivo fundamental lo va a explicar ella, pero es algo que a nosotros nos ha interesado mucho, lo que venimos trabajando por este cambio del concepto de alguien que está lejos a la persona que está al lado nuestro y que merece nuestro trabajo en tanto persona que debe ser promocionada. Con Bea hemos trabajado algunas cosas, creo que es importante que la escuchemos, y como directora de la UCINA, Bea, bienvenida. ¿Qué nos puede decir? ¿Para qué está esta asociación civil? Después le vamos a hablar de los mensajes, qué actividades realizan. Y gracias por venir. No, nosotros los agradecidos, todos mis compañeros y yo, los que hacemos la UCINA, porque bueno, debíamos esta visita y la verdad que nosotros somos los agradecidos de poder tener un espacio, ¿no? Bueno, la UCINA es una asociación civil que nació hace 8 años, de la mano de personas con y sin discapacidad y algunos familiares también de personas con discapacidad, ocupados por instalar el tema de discapacidad en la opinión pública. Nuestro trabajo tiene como foco poner arriba de la mesa un tema del que se habla muy poco, ¿no? Y visibilizar, digamos, una población que, bueno, como ustedes han tratado en todos los programas, alcanza el 20,6% de los hogares del país, ¿no? De manera que llevamos adelante múltiples programas, ahora luego vamos a charlar un poco, pero nuestro problema, nuestro foco, el foco de acción es promover un cambio de actitud respecto a la discapacidad para construir ciudadanía. Bárbaro. Eso es lo que hacemos. O sea que promover el cambio de actitud es reconocer a la persona como tal y que nos compromete como facilitadores, profesionales en las distintas áreas de nuestra sociedad, a trabajar para que la desventaja que le produce la discapacidad a esta persona cada vez vaya siendo menos y vaya sintiéndose alguien como los demás. Yo sé que vos estás trabajando mucho eso con todo tu equipo. Sí, en realidad nosotros, justamente Adelma, cuando nosotros hablamos de promover un cambio de actitud, enfocamos en dos públicos, ¿no? Por un lado el público que tiene que ver con la discapacidad, las personas con discapacidad, su familia, los profesionales, todo el contexto, que necesitamos también que haga un cambio de actitud respecto a su propia condición y que se atreva a interrumpir en todos los espacios, ¿sí?, que cualquier ciudadano merece, que se acredite como ciudadano, ¿sí? Y por otro lado la opinión pública, porque uno se encuentra todos los días con gente que dice esto no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Yo la verdad que por suerte esto no sé qué, no tiene nada que ver conmigo, y sí tiene que ver. Pero relacionado con esto que estás empezando a desarrollar, me pareció muy importante lo que dijiste al principio en cuanto a uno de los objetivos es construcción de ciudadanía, con la construcción de la ciudadanía. Y es un término que está muy de moda ahora. Y tan es así que también aparece en programas educativos. Es decir, creo que es algo que hay que abordar. Pero que yo lo que te pediría que dentro de lo exiguo del tiempo de nuestro programa nos sintetices qué es lo que ustedes se proponen a partir de este término, es decir, cómo ustedes abordan esta idea de construcción de ciudadanía. Sí, primero porque nosotros pensamos que ser ciudadano es mucho más que pagar impuestos, ¿no? Totalmente. Entonces, hacia las personas con discapacidad y su contexto, nuestro servicio es de acceso a la información que le hace falta a una persona con discapacidad y a todo su alrededor
para acceder a distintos bienes y servicios que ya están vigentes. Correcto. Entonces tenemos una enorme base de datos de alcance nacional, donde podemos informar todas las organizaciones de discapacidad que hay a lo largo y ancho del país, todos los organismos públicos, la legislación vigente en cada provincia y los procedimientos para pases libres de transporte, para pensiones, para lo que es los servicios básicos de atención. Tenemos desde la sede de la usina, que está en Capital Federal, pero con alcance nacional, tenemos una enorme gama de servicios y yo creo que el otro factor muy importante que damos a los ciudadanos con discapacidad es acceso a redes. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de unir la persona que tiene el problema con el que puede aportar la solución. Y eso hace que nos pasemos derivando... Algo parecido a lo que hace Juan Car con... Sí, bueno, somos colegas con Juan y amigos. Lo que pasa es que estamos muy enfocados en aspectos de, por ejemplo, de acceso a derechos, ¿sí? Pero nosotros, en vez de relacionar a las personas con discapacidad exclusivamente a organizaciones de discapacidad, tenemos redes con otras organizaciones, como por ejemplo, Asociación por los Derechos Civiles, Poder Ciudadano, en Tucumán La Red Andes, o sea, tenemos vínculos con otras organizaciones porque forma parte de nuestra misión de introducir el tema de discapacidad en otros contextos, ¿no? Eso por un lado, hacia las personas con discapacidad y su entorno. Y hacia la ciudadanía, nosotros tenemos distintas acciones, algunas referidas concretamente a acciones de concientización y otras de educación de algunos públicos específicos que para nosotros son importantes, como por ejemplo entrenar a los estudiantes del último año de la licenciatura de Recursos Humanos en el valor que agrega un trabajador con discapacidad a los equipos de trabajo, y lo estamos haciendo dentro de las universidades. O también tenemos un programa de acompañamiento a empresas para que tomen el tema de discapacidad desde el día cero, digamos, por dónde empezamos, ¿no? De hecho es un programa con 5 módulos y el primero se llama Discapacidad, por dónde empezamos. Entonces, vamos llegando a públicos que nos parece que sus decisiones son de alta incidencia en la vida de las personas con discapacidad. Y cada año nos proponemos llegar a más personas. Entonces tenemos una acción que se llama Transformando Miradas, desde la cual buscamos tener presencia del tema de discapacidad en eventos que no tienen nada que ver con el tema. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en el Congreso Nacional de la Industria del Call Center. Y uno dice, ¿qué haces ahí? Sí, esa es la pregunta. Bueno, ahí hablamos de la importancia de incluir trabajadores con discapacidad en la industria, ¿sí? Y lo altamente productivos que son. O acabamos de participar como conferenciantes en la conferencia TED que se realizó en La Rural ahora en abril, y había 1.700 personas allí que quizás antes no habían escuchado hablar de discapacidad, ¿no? O sea, nuestro trabajo todo el tiempo es tender una rampa hacia la vereda de enfrente, hacia la población que cree que no tiene que ver con esto. Mucho de nuestro trabajo está enfocado en la opinión pública, ¿sí? Claro. Y de esa manera, bueno, sentir que todas las personas que habitamos este país, nosotros estamos totalmente convencidos de esto, todas las personas que habitamos este país podemos hacer algo para transformar la vida de 2.2 millones de personas que tienen discapacidad y la propia. Exactamente. Porque la transformación es cultural, ¿no? Nuestro cambio es de orden cultural. Totalmente de acuerdo. Uno de los objetivos de este programa ha sido porque lo que advertimos con Adelma, ella desde su ámbito, yo desde el mío, era esto, el problema de la invisibilidad. Absolutamente. Pero no solamente del propio discapacitado, sino también de las organizaciones que están trabajando en esto, que hace muchos años que trabajan. Pero yo no quiero dejar de resaltar algo que acabas de decir. Y te pediría que repitas qué es lo que tienen ustedes en la base de datos. Bueno, la base de datos está segmentada por provincias. Es una investigación que nos dio mucho trabajo hacer, que es un esfuerzo muy grande y que no siempre podemos mantener actualizada con los criterios que quisiéramos, porque eso implica recursos que no tenemos. Pero la base tiene provincia por provincia toda la legislación vigente, tiene la base de datos de organizaciones que trabajan en discapacidad, tiene los organismos oficiales que trabajan en discapacidad y tienen los procedimientos para las prestaciones básicas. Perdón, cuando te refieres a las organizaciones, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, ustedes tienen ONGs. ONG censadas. Sí. Y OG, las dos, ¿no? ONG y OG. Yo quiero decir, por lo menos resaltar, que no sé si lo sabes, es que si cualquiera de nosotros ya hicimos la prueba, queremos
pedir esta información a los organismos del Estado que se supone que tendrían que brindarla, a cualquiera no la tiene. Es muy complejo, ¿sí? Quiero decirte que es un segmento de organizaciones bastante volátil. Muchas organizaciones van desapareciendo por escasez de recursos o por problemas de sucesión de liderazgo, Claro, ¿sí? claro. Totalmente de acuerdo. Es complejo. Es complejo. Y es complejo y Pero económicamente con también implica una inversión muy importante de recursos, porque imagínate que cuando hicimos la primera base, nosotros contratamos una persona en cada provincia para trabajar con esto, y lo pudimos hacer gracias al apoyo de una fundación donante, ¿no? Luego, cada vez que queremos actualizar, es una inversión económica muy grande, y la verdad que nos encantaría actualizar cada 2 años, Claro. o si fuera posible todos los años. Claro, yo ya a partir de esto creo que podemos mandar un mensaje. Hay un organismo que es la Comisión Nacional de Discapacidad, que tiene recursos que puede asignar para objetivos concretos, y yo creo que un objetivo concreto que es útil para toda la comunidad y particularmente para los discapacitados, es que esa base que ustedes tienen pueda ir actualizándose. Porque esa base que ustedes tienen, esa información, no se las da ningún organismo del Estado. Entonces, el Estado, si no tiene esa base de datos, por lo menos, desde un organismo que puede destinar recursos a partir de un subsidio, a partir de un programa, yo creo que ustedes ya tienen un programa que ha demostrado que ha avanzado y que ha demostrado que es útil. Lo que requiere ese programa es una actualización. Sí, nosotros quisiéramos poder actualizarlo con frecuencia y migrarlo a nuestra página web para que sea de acceso público. Claro. Porque eso también significa una reformulación del software para que la gente pueda acceder sin nosotros como intermediario, porque el problema que nos ha generado esta base es que nuestros teléfonos están siempre ocupados, explota la cuenta de email y demás, y nosotros somos pocas personas. Claro. Entonces, realmente ofrecerlo como servicio es que cualquiera pueda acceder desde cualquier lugar del país, ¿no? Bueno, vamos a tratar y espero que las Ojalá. autoridades que escuchan, sabemos que escuchan este programa, aunque algunos no lo reconozcan, tomen esta posta y por lo menos la idea de tomarla y tirarla. Vamos a ir a un corte y continuamos contigo. Muchas gracias. Rema, 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 rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Perdón, pero acá en el corte estuvimos conversando informalmente esto que te comentaba yo respecto a que la CONADIS podría tener en cuenta estos emprendimientos y tenerlos en cuenta dentro de los objetivos para Sí, yo recuerdo, y algo que brindarle conversamos con ella, un subsidio. dentro de los mandatos y objetivos fundamentales que tiene desde la creación de la Comisión Nacional, hay algo específico sobre el tema de la información, concientización, protagonismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué le pedimos a la CONADIS que sean ustedes
ese artículo o apartado 8 de esta comisión para que sea aprovechado, y no solamente sea aprovechado por la comisión, sino que tengan el apoyo necesario para que esto se vaya difundiendo, creciendo, informando, profundizando, que es lo que necesitamos hoy. Hoy estamos hablando con una ratificación de una convención internacional, el protagonismo de la persona con discapacidad lo va a tener en tanto y cuanto esa comunidad abra las puertas, los organismos oficiales también abran las puertas a la inversión, que no siempre Pero, se entiende así. esto que estábamos hablando antes del corte, es decir, que la gente pueda tener acceso a la información, Claro. que la gente pueda saber cuáles son las instituciones, las organizaciones libres del pueblo, que es algo que acá dejamos de hablar hace mucho tiempo y que hemos tomado como siempre, y no es un dato menor, hablamos de ONG, que es un concepto muy europeo, pero en Argentina desde las organizaciones libres del pueblo son las instituciones que naturalmente se han ido construyendo, y se han ido construyendo desde principios del siglo XX. Entonces, esto que decís, ¿está en condiciones de cumplimentar esos requisitos la usina para poder acceder concreta y puntualmente a algún subsidio que otorga en función de la ley del cheque? Bueno, la usina es una organización constituida con todos los marcos de la ley correspondientes, ¿no? Pero nosotros en este momento no estamos enmarcados en ninguno de los ítems financiables por parte de los fondos de La la ley Comisión del Nacional. cheque, claro. Lo que creo es que, a ver, nosotros conversamos mucho interiormente en la organización sobre el rol de una organización social que se ha creado libremente, ¿sí? por decisión de un grupo de ciudadanos, de comprometernos con esta tarea. Y lo que creemos es que, por lo menos nuestra expectativa no es trabajar, digamos, de espalda al Estado, sino ser un socio estratégico para el Estado, porque también hay que reconocer que el Estado no lo puede todo solo, ¿no? Ahora, es cierto que la complementariedad es un factor fundamental. Exactamente. Y por ahora no vemos una articulación, digamos, responsable y que se sostenga en el tiempo. Hay todavía como una suerte, nosotros lo vemos no solo con nosotros, sino con muchas organizaciones a lo largo y ancho del país. Hay una suerte de desconfianza por parte del Estado, ¿no? de, bueno, a ver cuáles son o de competencias que realmente No de no competencia aportan, desde ¿no? los los saberes. capacidad, No, no. claro. Mira, vos estás hay que contando- cambiar un poco esa cabeza, Sí. ¿no? Y bueno, la iremos cambiando de a Sí, poco, porque estamos trabajando en eso. eso es espíritu democrático. Yo creo que tenés... Y aparte el Estado somos todos, ¿no? No somos gobierno, somos No el somos Estado. gobierno. Por supuesto. Vos trajiste algo para que podemos ver para mostrarle al público respecto a algunas acciones que tienen un resultado. ¿Puede ser en este momento? Lo ¿Podemos vemos y verla? después les cuento cómo. Bueno, cómo no. Poco a poco al frío, creo que he visto una luz. Está cargada. Epa. ¿Canto o no canto? ¿Canto? Truco. Dale. No, no quiero. Truco. En la oreja. Payaso, no se quiere, no se quiere. Vas a perder el partido. Pará. ¿Cuántas cartas tenés ahí? 3, 25 son mejores. No, yo con ustedes al truco no juego más. Quiero retruco entonces. Son calles largas, hay mucho tránsito. 5 calles más, va a terminar, te das cuenta porque termina. Atravesar la plaza en diagonal, ¿sí? Hasta la juguetería. En la juguetería doblas a la izquierda, 3 calles, una retomando, pero de la vereda enfrente, porque después se corta. Las vías del tren, las cruzas por ahí, 2 más, volvés, 1, 2 de enfrente y en ese punto doblas una por Cuando ahí. le ofrezcas tu ayuda a una persona ciega, acordate que tus palabras son su guía. Háblale sin señas y usa indicaciones concretas como derecha, izquierda, adelante y atrás. Informarte sobre la discapacidad cambia la vida de todos.
Si notamos el lugar, las capacidades van a notarse. La Usina. El cambio en discapacidad. www.lausina.org. Bueno, ¿Nos podés contar, porque la imagen es muy significativa, pero para que llegue a todos, ese tipo de personas que están protagonizando algo, son protagonistas? Primero contarte cómo hacemos nosotros estas campañas. ¿Cómo Somos hacemos una eso? organización social y hacer esto cuesta una fortuna. En Claro. realidad, nosotros desde el programa de responsabilidad ciudadana hemos desarrollado una iniciativa que se llama Creando el Cambio, que es un concurso para estudiantes universitarios de todo el país de las carreras de comunicación, diseño y publicidad, y lo hacemos año por medio. De hecho, este año ya les voy a pedir ayuda, pero se lanza el concurso para estudiantes el 15 de junio. con mucho gusto. Y acreditando la condición de estudiante de estas 3 carreras, cualquier joven puede participar con su creatividad. Entonces, la verdad que el concurso es la mejor excusa que encontramos para entrar el tema de discapacidad en los formadores de opinión y de un mensaje estético, porque también la publicidad nos está metiendo todo el día que tenés que ser perfecto, lindo, esto, exitoso, ¿sí? Bueno, entramos, irrumpimos la universidad con el tema de discapacidad con las campañas. Entonces, ocurre todo el año el concurso, tenemos un cronograma muy ajustado, armamos un jurado muy destacado del campo de medios de comunicación, que a su vez nos ayudan a generar pauta luego. Premiamos una dupla ganadora y 2 menciones con un premio económico que conseguimos a través de sponsoreo de empresas. Claro. Y luego, y hacemos el evento de premiación normalmente el 3 de diciembre, o sea, el 2009, Claro. ahora este año 2010, va a haber un evento de premiación para los jóvenes. Y luego, durante el verano, lo que hacemos es producir estas piezas con donaciones en especie, o sea, nosotros no tenemos cómo pagar lo que cuesta hacer un spot de televisión, tenemos todo absolutamente donado, desde la voz en off, que es Gabriel Galar, que es locutor de radio profesional, a, bueno, empresa Mondo Cine, que filma nuestros spots ad honorem. Los modelos son personas con discapacidad allegadas a nuestra organización que trabajan ad honorem. O sea, es una legión de gente para que esto ocurra, comprometido con la causa, ¿no? Claro. Una vez que tenemos el material, ya que tenemos nuestro spot de radio, porque cada campaña tiene muchas piezas y toca todas las discapacidades a su vez. Tenemos spot de radio, tenemos el spot de televisión, tenemos una pieza digital de internet, Ajá. una postal, ¿sí? Una gráfica para diarios y revistas, y en general hacemos una gráfica de vía pública. Cuando tenemos todo esto, gracias al apoyo de empresas, podemos imprimir materiales y demás, y empezamos a trabajar con el equipo de la usina, que tiene una parte rentada muy chiquita de personas y una parte enorme de voluntariado, a gestionar pauta, que los medios nos Claro. donen pauta. Claro. Y es genial lo que pasa porque, bueno, hemos aprendido un montón nosotros, también que tu guión tiene que ser corto, tu spot, para que te puedan poner, bueno, aprendimos mucho. La cuestión es que vemos cómo va evolucionando la participación de los jóvenes. Claro. Nosotros, este último... Hay un interés sí, muy se está especial. generando el interés. La Universidad General Sarmiento tiene la carrera de comunicación social y ya está incorporando personas con discapacidad. Excelente. Y el sector de la filmación de cine y video está trabajando mucho con esto. Qué buenísimo. Creo que Muy nos buen tenemos dato. que conectar. Sí, claro que sí. La usina con la universidad. Una cosa que me encanta A ver. contarles de esta experiencia del concurso es que como los jóvenes aplican de distintas ciudades del país y muchos de ellos después nos cuentan, jamás habíamos visto el tema de discapacidad ni en nuestra propia comunidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer, cada concurso tiene unas bases con un foco, ¿sí? Ya les anticipo que el concurso del 2010 tiene un foco que es dar a conocer a nivel nacional que existe un documento que se llama Certificado Único de Discapacidad, para que todo el mundo que tiene una discapacidad se entere para qué sirve. Totalmente de acuerdo. Bárbaro. Esa va a ser- Gusto. Esa va a ser la próxima campaña. Bárbaro. Entonces, los jóvenes, lo que pasa de genial es que los jóvenes se quedan de voluntarios en las organizaciones de sus comunidades, porque fueron a relevarlas para ver de qué se trataba el tema. Y quedaron Entrevistaron- motivados. Sí. Y quedaron con Sí. deseos de dar cosas. Y eso nos parece Y la genial. red- y esta red Sí. se va ampliando cada vez más. Totalmente, sí. En el último concurso bajaron las bases 1.800 jóvenes, recibimos 52 campañas, que la verdad que sabemos que es un número muy grande, porque sabemos que empresas de marcas muy posicionadas en el mercado hacen concursos y reciben un promedio de 35 campañas. Nosotros, con toda la humildad, porque la verdad que es un esfuerzo enorme y el premio es bastante bajo económicamente hablando,
recibimos la última vez 52 campañas, ¿no? Maravilloso. Pero, Es muy bueno. el incentivo, que es lo más importante, y bueno, tenemos que cerrar porque ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero creo que es importante esto que planteas, que demuestra que sin necesidad de premios grandes, el estímulo está en el contenido. Y yo creo que tratar de transmitir esto es una de las cosas que nosotros te ofrecemos. Muchas gracias. Desde ya nos comprometemos y, como siempre hacemos con todos nuestros invitados, te comprometemos a que nos vuelvas a visitar en otra oportunidad. Muchas Por supuesto, es un Beatriz. gusto. Te agradecemos Me nuevamente y les recordamos que para comunicarse con la producción de este programa lo tienen que hacer a la voz de los invisibles @telered.com.ar. Reitero, la voz de los invisibles @telered.com.ar. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Y buenas noches. Gracias a ustedes. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que